situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. Mysterious illness affecting the Vamos, sí. U.S. embassy in Havana was caused by chronic weaponry in the hands of Hacen lanzar, vale. numerous personnel have damage to The hotline can't be far now. most are expected to make Se va de la línea directa. Según el testimonio recibido, los agentes habían sido transportados de la casa de Butte a un motel de carretera llamado el Motel Casino Ocean View y descubrieron una llave de habitación mediante un ritual. La llave abría una puerta marcada con una pirámide negra invertida, la que solo descubrieron tras un largo periodo de intentos fallidos. Tras tirar de otro cordel ubicado en el interior de la sala, fueron transportados a la casa inmemorial. Las desapariciones del anterior propietario de la casa y otros lugareños de Butte han sido atribuidas al cordel de la lámpara. Ahora sabemos que el motel Ocean View contiene numerosos caminos y puertas. Desde el acontecimiento se han encontrado varios cordeles de la lámpara similares al del hogar de Butte por toda la casa inmemorial. En el momento de escribirse el presente texto se han encontrado en la casa inmemorial en los sectores de y Todos conducen al motel Ocean View, aunque el funcionamiento de la conexión es pero las hipótesis iniciales son que el SMA de Butte sirvió de consultar presentación. Es curioso. Técnicamente aquí hay un camino, pero registro de seguridad en la línea directa. Todos los visitantes deben registrarse. Director, tren, Bill Everett, custodio, tren, Everett, tren, Bill Everett. Carol Bishop, la última persona. The Ocean View Motel and Casino. Aquí está el cordón. Logic. The light switch cord. Door marked with black pyramid. ¿Dónde aquí? Whoa. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country. On the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Hello? Anyone here? Se abren puertas. Según le doy al este. Ya ves. Black pyramid on it. Muy rayante. Con esto aparece un puente, ¿sabes? Dígame usted, ¿quién es?
Vale, otro desafío. Vale. Sí, sí. Pero esta no lo puedo matar por algún motivo. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. Qué bien. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. The Ocean View Motel and Casino is a familiar friend to me. I stayed in countless motels like it while investigating AWEs across the country, back in my field agent days. Those roadside motels all bleed together like a dream. Same and not the same. Anywhere and nowhere. The Ocean View operates on dream logic, and the light switch cord leaks out to be found in the most unexpected places, and sometimes successfully encouraged to appear and act as a convenient lock to keep out those not trained in dreamscape navigation. Even Bureau veterans can only find one key in the motel. The key that opens the door marked with the inverted black pyramid. The rest, the many other doors, are still mysteries to us. Curioso. Merely guests there. Even the board. Sometimes I need to visit, just to breathe easier for a while. It beats the numb, sterile apartment I spend my nights in, insulated from everything but myself. I guess that's where the whiskey comes in. Muy rayante, vale, este es el que hemos visto, creo. A director needs a team. Sí, este ya lo hemos visto. My man- Tormenta que viene. Something's coming. The whispers growing louder. The
worst winter storm in Bureau history. A retribution for my sins. Our sins. This threat could destroy the Bureau, everything I've built. Destroy me. A web spun, turning this place against me. I catch glimpses of it in the corner of my eye. It's just out of reach. Elusive. It's clever. A perverse game of hide and seek. Is this part of an attack? Obfuscating the facts. Dimming my eyes. It's hard to tell. I need answers. I haven't heard back from Darling. I fear for my friend, my closest ally. I think we made a terrible mistake all those years ago. That thing he studies is putting us all in danger. It's my duty as director to keep the Bureau safe. It'll be difficult. What's done can't be undone. There's no easy fix. Magical thinking is a requirement for survival. Pain and suffering are mandatory. To change things, you have to break yourself. I don't know if I have the strength. I'm old and weak. I'm afraid. I can see my hands trembling. I'm losing control. Lo dijo Control. Línea directa. I can hear the hotline ringing in my dreams, constantly ringing. Ringing so loud I can't hear the voice I'm straining to understand. Why don't I pick up? It's a secure line of communication with the board. They would tell me what I need to know. Do I fear their answers? Would they have warned me of this threat? I didn't see it coming. The traitor in our midst. A conspiracy plotted right behind me. I can't trust anyone. I must assume all my intel has been manipulated. The hotline is the only channel I can trust. Bind it, control it. The rule and the ritual with objects of power. It can't be tampered with. The lifeline to the astral plane and the board. I must seek guidance. Soon. I'll rest first. I'm so tired. Always tired now. But I must reach the hotline. I think I'm under attack. An attack of dementia, exhaustion. It's a brain cloud making me forget. The hotline. I must reach the hotline. Yo ya he llegado. Vale, y por último el de puntos de control, creo. It took us a long time to learn how to stabilize the control points, the ley lines, the meridians of the oldest house. Darling found a way to soothe this beast. We discovered we must cleanse control points of all interference. It's my duty as the director, like Northmore before me. I couldn't manage it in my own house, at my home. I'll damn well do it here. Without the control points, the oldest house would swallow us alive. We'd be sealed inside an endless labyrinth. No one would hear our screams. If an enemy ever managed to corrupt the control points, it'd be over fast, spreading like a cancer, leaping over the fire breaks like a crown of fire. They are the weak point. Darling's right about that. He's wrong about everything else. Dangerously wrong. Suspiciously wrong. Has he been compromised? Ahora tiene sentido lo de que al principio del juego cambiará de el línea directa. Solo el director debería poder acceder al objeto para su uso. El objeto es un teléfono rojo de baquelita de los años 60. El marcador rotatorio está reemplazado por un pomo negro de propósito incierto. El teléfono pesa. El teléfono permite al director comunicarse con él. Si lo usa alguien que no sea el director, el objeto causa letales. El objeto está vinculado actualmente al director Trench. Ya no, ahora es mío. El objeto se manifestó espontáneamente en el despacho del director sobre el escritorio. El director Northmore
Fue el primer agente conocido de la agencia en usarlo. Se condujo un gran número de pruebas con el objeto, incluyendo pero su origen sigue siendo un enigma. Y... ¿este? Ah, sí, que ya lo hemos visto, que es lo de... It's Dr. Darling calling. Ah, no, no lo hemos visto entero. In 1978, a comms department intern heard the hotline ring and picked it up, going against every safety protocol in the manual. She never recovered. And the handful of witnesses required extensive memory repression therapy. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. Our very own Ouija board. Only the director can answer it safely, and what he hears is kept classified. Curioso. Ahora sí. He feels more like Echo. An Echo with import. Hablar con Emily, tengo que volver. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be Ahí able está. to help. Escaleras estas que están... Y vuelvo a estar en el despacho del director. Pero, ¿qué hago? Desde la agencia, todo el personal ejecutivo, sé que ha habido cierta preocupación por exceder el presupuesto anual. Mientras nos ponemos en la casa inmemorial, estamos ocultos al escrutinio en muchos aspectos. Nuestras demandas de presupuesto no son tan exorbitantes como para llamar la atención. La tesorería de los Estados Unidos las cumplirá sin hacer preguntas. La AFC es una línea más en una gráfica que un contable de segunda no va a examinar. Nos ignorará por completo como si no estuviéramos ahí. Gracias a la casa inmemorial tenemos ciertas habilidades de operación. No estamos aquí por casualidad. Un saludo. Ok. Vamos. Vamos, parece. Hay ese atajo por ahí, pero... Ajá. Sabía yo que había alguna puerta sin abrir de estas. Notificación de defunción de la gente. Lamento informarles de que su hijo Graham Potts falleció en acto de servicio la semana pasada. Aunque los detalles de su muerte son confidenciales, puedo decir que murió al servicio de su país con honor. Esto era lo de la otra carta, lo de cosas que decir y cosas que evitar. Puede estar orgulloso del valor que demuestra ante la adversidad y de su dedicación a la protección de esta nación contra sus enemigos. Sus camaradas y colegas lo recordaremos. Lamento sinceramente el dolor que recibir este mensaje les causará. Espero que les sirva de consuelo saber que su sacrificio ha ayudado a proteger este país que tanto amaba. Sus posesiones les serán devueltas a la mayor brevedad. Atentamente, Jugartal, Junta de Comunicaciones. Curioso. Vale. Y creo que ya no había más. Soy yo. Vale. Vamos directamente para allá. Nivel 4. Sigo sin tener más ropa. Vamos a hablar con Emily. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Te esperas, que quede un documento. You made it. Emily? Primeras impresiones. Los primeros encuentros con la entidad conocida como el GIS han revelado ciertos factores de comportamiento. Lo más destacable es que el GIS es capaz de invadir o corromper puntos de control objetos alterados e incluso humanos, cambiando radicalmente su conducta. Curiosamente, las personas que llevan uno de los dispositivos ARE que el Dr. Darling ha estado distribuyendo durante estas últimas semanas no se ha visto afectada por esta corrupción. La única excepción conocida es la nueva directora, Jessie Fading, que posee una inmunidad innata al GIS. Esto podría indicar que ya estaba corrompida, pero su comportamiento se opone tanto al de los otros GIS que he desechado esta teoría. Mi última observación proviene de la misma señora Fading.
Es capaz de purgar el material y los organismos de la corrupción del GIS. Hemos probado esta habilidad con una entidad corrompida por el GIS, pero por desgracia el proceso parece matar al huésped. ¿Es posible que la fisiología del huésped pase a depender del GIS? Tenemos que seguir investigando. Consultar el archivo, bla bla bla. Let's talk. Of course. Hablemos. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Vaya, ahí está otra vez. Como he dicho antes, es muy cinemático el juego. En plan, ver cosas así, cámaras en posiciones raras. 4 puntos de habilidad, ¿qué? Coge el modo de entrada, sí. Otra línea directa. La medida del consejo. Vale, misiones, como misiones secundarias. Vale. A ver, antes de eso... Sí, voy a mirar. Do you hear that? Someone's singing. Where's it coming from? Cantando. Singing. Sounds like it's coming from the elevator. El ascensor. Vale, antes de eso. Obviously, you never read the Aquí estamos. Construcciones astrales y habilidades. Y contravenida del consejo que... Vale, a ver, habilidades. Usar 3 para desbloquear ranura de forma de arma extra. Más 10 de vida. Sí, por favor. Vale. Energía, cuerpo a cuerpo.
puedo todas, porque son 4. Extra. Vale. Daño grupo. Y 11 para la siguiente. Vale. Luego, construcciones astrales. Mods. Vale. Modificaciones al azar. Esto es modificaciones de azar de tal. Esto para que me salgan otros. Vale. Forma de arma. Devastadora. Esto es lo que me interesa. La forma devastadora tiene gran potencia y su dispersión hace que en distancias cortas merezca su nombre. ¿Vale? Vale, esto. A ver, devastadora. Tengo para ponerle... A ver. Dispersión de proyectiles menos. Proyectiles disparados más 2. Y menos retroceso. Voy a hacer. Esto conseguido lo de lanzar. Vale. Acceso, bla bla. Vale. Ahora, quiero probar. Un momentito. Vale, con F se cambia. Guay. Vale. Y ahora voy a mirar contramedidas. Vale. Mata enemigos en el sector ejecutivo con disparos a la cabeza. Vale. Mata enemigos con el arma de servicio devastadora. Mata a los guardias de GIS en el sector ejecutivo con la forma giratoria, forma perforante y forma cargable. Cosas que esas no tengo, pero estas sí. Vale, solo puedo de 3 en 3. Giratoria devastadora. Tengo esas, ¿no? Ah, no, no tengo. Vale. Esa no la tengo. ¿Cuántos soldados? Vale, matar siempre. Creo que he cancelado la buena. Sí, he cancelado la buena. Me cago en... El sector ejecutivo. Ahí está. Disparos a la cabeza. Soldados y sector ejecutivo. Vale. Vale. Puedo entrar, tal. Vale. Voy a suponer que se ha guardado porque lo voy a dejar ya. Voy a darle a continuar para ver. A ver cuándo se guarde y cuándo tal. A ver. Vale, estoy aquí. Tengo las armas. Tengo los desafíos. Vale. Este es el sector ejecutivo. Así que me pasearé para matar unos cuantos enemigos. Pero por hoy creo que ya es hora de dejarlo. Mañana no voy a poder streamear, así que voy a suponer que el lunes seguiré con ello, ¿vale? Así que nada, lo dicho, juego interesante. Veamos a dónde nos lleva. Venga, buenas noches, chao.